Amén. Bendecida tarde. Tengan todos mis hermanos, amigos. Una vez más, le damos las gracias a nuestro Señor por habernos permitido un día más de vida, un día más de salud. Gloria al Señor por eso. La vida es un regalo de nuestro Dios. Amén. Y por eso debemos aprovechar al máximo en darle a nuestro Señor la gloria y la honra. Amén. Disfrutar de las bendiciones que nuestro Señor nos da. Bueno, mis hermanos y amigos, me siento agradecida por el Señor, contenta de estar una vez más acá con ustedes. Amén. En confianza en este espacio que Dios ha preparado todos los lunes, amén, a las 4 de la tarde, hora de Chile. En Colombia creo que son las 3 de la tarde, amén. Y en Perú también la misma hora, las 3. Entonces, bendecida tarde tengan todos aquellos que están conectados, amén. Dios les bendiga, gracias por estar con nosotros, amén. Un día más, gracias al Señor por esta oportunidad. Bueno, queremos también saludar a nuestra hermana Irene de Corona, quien está detrás de cámaras, amén, fundadora del Ministerio Jesús Rey de Reyes. Bueno, hoy tenemos a nuestro subdirector, el pastor Jairo Araujo, que nos acompaña una vez más. Un placer tenerle acá con nosotros, amén, en esta hermosa oportunidad cuando nos va a traer la segunda parte de un tema especial que se ha preparado para todos mis hermanos. Ha sido de mucha bendición, donde hemos aprendido, amén, a escuchar sobre los sacerdotes y levitas, gloria al Señor, y los sacerdotes de la gracia en este tiempo que Dios ha preparado para nosotros, amén, que somos ese pueblo escogido por el Señor, amén, real sacerdocio, pueblo santo, gloria al Señor, y aquí estamos por la misericordia de Dios, por la gracia de nuestro Señor, que nos permite, amén, estar en su presencia y poder disfrutar de las bendiciones de Dios a través de los ministerios que Dios da, amén, como es el pastorado, músicos, cantores, desde el que limpia la iglesia hasta el que recolecta la ofrenda. Todos tenemos un ministerio bonito que Dios nos ha encomendado y tenemos que administrarlo, amén, con la gracia del Señor. Pero quisiera primero que nuestro hermano Jairo, amén, que nos dé un saludito por aquí primero, pastor, mientras preparo un texto de la palabra de Dios para comenzar nuestra transmisión. Adelante, pastor. Amén, amén. Bueno, apreciados hermanos de la audiencia, que Dios les bendiga de una manera especial a todos y cada uno de ustedes en este momento. Quiero dar gracias a Dios por este grande honor, este grande privilegio que Él me regala una vez más de poder estar con ustedes. Para usted también, apreciada hermana Minka, muchas, pero muchas bendiciones por esta gran labor, por esta gran visión que Dios ha puesto también en su corazón, al igual que nuestra hermana Irene Barrera, quien es una mujer de Dios que ha estado al frente de esta gran visión, de este gran proyecto, dentro del cual existen algunos encuentros, algunos momentos muy especiales como este, el de En Confianza. Aquí estamos para poder compartir con la ayuda del Señor la segunda parte de esta serie, de esta enseñanza de 2 mensajes sobre sacerdotes y levitas, que como bien lo ha dicho mi hermana Minka, se titula en esta ocasión Sacerdotes del Tiempo de la Gracia. Y qué bueno que podamos, a la luz de la palabra de Dios, poder hacer un análisis práctico que también sea útil para nuestra vida como servidores, como líderes y también como servidores en todos y cada uno de los diversos ministerios de la multiforme gracia de Dios para con nosotros. Así que aquí estamos con la ayuda del Señor y estoy totalmente presto para fungir como un canal en esta ocasión con la ayuda de Dios para conectar lo que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Así que, hermana Minka, Amén. una vez más, y hermana Irene, Amén. gracias por el honor, por el privilegio que me concede Dios a través de ustedes de poder estar con cada uno en este día. Que Dios les bendiga. Amén. Qué bueno, hermano Jairo. Esta es su casa. Recuerda que el Amén. Ministerio de Historia de Reyes es su casa con nuestra hermana Irene, que nos acompaña en este hermoso amén, ministerio como es el de su Rey de Reyes. Bueno, hermano, quiero compartir un texto de la palabra de Dios, el Salmo 19, versículo 1, que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Qué bonita palabra del Señor. Los cielos cuentan la grandeza de nuestro gran Dios y Salvador. Tenemos un Dios tan poderoso, hermano, pero tan grande, amén, que tenemos que creer a lo que Dios nos dice en su promesa. Queremos mandar un saludo a todos los hermanos que están allí, el hermano Franklin. eh, Ahorita salió una hermana también de Chile que nos acompaña. Eh, eh,
pueden, hermanos, compartir, pueden ustedes, amén, compartir esta palabra. La hermana Mariana Duque, Dios te bendiga, hermana, bendiciones para todos, amén, Dios les guarde. La hermana Candy Oviedo, dice el Señor Jesucristo les bendiga grandemente, gloria al Señor. Bienvenidas, hermanas, escríbanos de dónde nos están viendo, de qué país, para darles sus saludos más adelante. Bueno, hermanos, sin más, vamos a comenzar ya, pastor, estamos listos para iniciar esta hermosa tarde con la palabra del Señor. Vamos a estar prestos, hermanos, usted tome su apunte, amén, prepárese, siéntese, colóquese cómodo porque vamos a escuchar la palabra de Dios, amén. Dios nos va a hablar en esta continuación de este segundo tiempo, amén, cuando Dios va a hablar sobre aquellos sacerdotes y levitas, pero del tiempo de la gracia. Adelante, mi hermano, predícanos la palabra del Señor. Amén, amén. Bueno, ya hemos orado para poder continuar el día de hoy, como bien lo dice nuestra amada hermana Minka. Vamos a proseguir dando la segunda parte de este mensaje que oro a Dios, le pido al Señor con todo mi corazón, que pueda serle útil, que pueda serle de edificación, que pueda serle de direccionamiento a cada uno de nuestros amados servidores en cada uno de los diversos ministerios de la multiforme gracia de Dios para con cada uno de nosotros. Cuando hablo de la multiforme gracia de Dios, ministerialmente hablando, me refiero a que, como lo dice Efesios claramente, en el capítulo 4, dice claramente que existen una diversidad de ministerios y dentro de esa diversidad, aunque todos operan bajo el mismo espíritu, aunque todos operan realmente con el mismo propósito de edificar la iglesia, finalmente cada uno tiene una función específica. Efesios 4:11 nos declara que hay apóstoles, que hay profetas, que hay evangelistas, que hay pastores, que hay maestros, pero todos tienen un fin, todos tienen una meta, todos tienen un propósito de una manera muy especial. Así que vamos a aprovechar, como bien lo dice mi hermana, al máximo nuestro tiempo. Voy a compartirles alguna información y reitero, aunque el propósito de la enseñanza, por supuesto, es dar una información, primordialmente o mucho más importante es que no solamente le quede a usted una información, sino que esto se convierta en una inspiración para usted. Más que llenarnos, atiborrarnos o saturarnos de una información, lo más importante es que sea una revelación de parte de Dios para cada uno de nosotros. Porque la información puede encontrarse en alguno que otro elemento o en alguno que otro material apto y útil, pero la inspiración y la revelación vienen de parte de Dios para cada uno de nosotros. Así que en el nombre de Jesucristo quiero dar lectura una vez más a Números capítulo 18, versículos del 1 al 7, que es nuestro texto base, del cual partimos en la enseñanza del lunes anterior, y el día de hoy vamos a tomar de aquí también algunos principios básicos. Números 18, del 1 al 7, la nueva Biblia viva. En este caso hay una versión muy hermosa que lo traduce de la siguiente manera: deberes de sacerdotes y levitas. De eso habla Números 18, del 1 al 7. En esta versión se traduce así: el Señor le dijo a Aarón, tú y tus hijos y tu familia responderán por cualquier profanación del santuario. Es decir, inmediatamente no solo les habla de que son un linaje muy especial, muy privilegiado, sino además los hace directos responsables, como acaba usted de escuchar y acabo de leer, de cualquier profanación del santuario. Y esto no solamente acogía el tabernáculo, sino también posteriormente el conocido templo. Ahora dice, y por cualquier conducta impropia durante el servicio sacerdotal. Tus hermanos, los de la tribu de Leví, son tus ayudantes. Y note que aquí hace una distinción entre Aarón, su directo linaje, que son los sacerdotes como tal, y también los que propiamente son llamados la tribu levítica o los levitas, los ayudantes de los sacerdotes. Luego dice, pero solamente tú y tus hijos
pueden desarrollar los ritos sagrados en el santuario mismo. Es decir, los levitas podían oficiar como directos ayudantes de los sacerdotes y específicamente en asuntos de atrio exterior. No obstante, los sacerdotes oficiaban como ministros de culto dentro de lo que se conoce como el atrio interior, pero del cual se encontraba aquel lugar santo y aquel lugar santísimo. Luego dice, los levitas tendrán mucho cuidado de no tocar los objetos sagrados del altar, pues podría destruirlos a ellos y a ti. Escuchamos bien eso, está hablando de que obviamente era un servicio sagrado, pero que traía consecuencias incluso mortales para quienes no acataran las normas morales de Dios. Luego dice, nadie que no sea miembro de la tribu de Leví puede ayudarte. Y esto es muy importante. Es decir, no podía participar en servicios de tabernáculo, de templo, de adoración, de holocausto, de sacrificio o de culto como tal, ninguno que no pertenezca a la tribu levítica, en este caso a los levitas. Dice la palabra del Señor, nadie que no sea miembro de la tribu de Leví puede ayudarte. Recuerda, solo los sacerdotes deben realizar los deberes sagrados dentro del santuario y en el altar. Continúo leyendo. Si sigues estas instrucciones, jamás caerá la ira de Dios sobre el pueblo de Israel por violar sus leyes. Luego dice, note eso, ellos fungían no solamente como los que iban ante Dios en nombre del pueblo, que son los sacerdotes, sino que también eran responsables, como dice el texto sagrado, de que muchas de las maldiciones viniesen sobre el pueblo, como dice acá, jamás caería la ira de Dios sobre el pueblo de Israel por violar sus leyes. Esto es cuando los sacerdotes mismos violaban las leyes del Señor. Luego dice, repito, tus parientes, los levitas, son tus ayudantes en las tareas del santuario. Ellos son un don de Dios para ti. Es decir, los sacerdotes no hacían el trabajo solos, sino que de alguna manera lo hacían concatenadamente o mancomunadamente con los levitas. Y esto es muy importante. Luego dice, ellos son un don de Dios para ti, pero tú y tus hijos personalmente llevarán a cabo el servicio sagrado, incluyendo el del altar y todo lo que está dentro de la cortina. Está hablando de del atrio interior, porque el sacerdocio es una tarea especial que Dios ha puesto en tus manos. Cualquiera persona que trate de realizar estos deberes sin ser de tu descendencia morirá. Hay una sentencia de pena capital para aquellos que quieran profanar los actos sagrados. Ahora, algo bien importante, y es para poder enfocarme de lleno en lo que nos compete hoy, es el hecho de que habíamos hablado acerca de algunas definiciones específicas, como la distinción entre un profeta y un sacerdote como tal, porque el profeta era la voz profética que hablaba de parte de Dios al pueblo. Siempre el profeta oía a Dios y él era quien servía como el vocero de Dios hacia el pueblo. Mientras que normalmente el sacerdote era, o su función específica principal, además de en algunas ocasiones ser el portavoz de las leyes, las normas plasmadas de Dios para el pueblo, pero primordialmente su función era la de ser la voz sacerdotal, como su nombre lo indica. La voz sacerdotal significaba que él hablaba a Dios de parte del pueblo. Ahí está la gran distinción. Mientras que el profeta iba ante el pueblo de parte de Dios con un mensaje muy determinado, muy claro, el sacerdote como tal, generalmente desde el mismo tabernáculo, desde el mismo templo, en la parte exterior, desde el altar del holocausto, de los sacrificios, él estaba recibiendo de alguna manera y fungía como un intercesor, como un mediador, como un sacerdote, como alguien que iba a presentarse no sin sangre, como dice la Biblia, sino con una sangre, en este caso, no solo por los pecados de los demás, sino por sus propios pecados, porque todos los sacerdotes eran gente de carne y hueso, aunque de un linaje precioso, de un linaje sagrado, de un linaje y de una estirpe espiritual, pero todos y cada uno de ellos
cometían sus propias maldades, sus propios pecados, y por ende ellos iban de parte del pueblo a Dios como intercesores, pero también como adoradores y a la vez como pecadores arrepentidos que iban ante la presencia del Señor. Ahora, habíamos mencionado básicamente que en todos los tiempos Dios siempre ha designado un grupo selecto, es decir, un grupo élite, un grupo especial, para estar a su servicio y al cuidado de sus cosas sagradas. Entre ellos observamos que en toda la Biblia el Señor siempre levantó grupos especiales, pero había un grupo muy especial y era el grupo de los levitas, una tribu específica llamada la tribu levítica, de entre los cuales había un grupo especial. Obviamente, como vamos a demostrar ahora, el propósito de Dios no era que los sacerdotes del tipo de Aarón o descendientes de Aarón vayan a sentirse por encima de los demás levitas o vengan a pretender menoscabar a los demás levitas o sentirse orgullosos y superiores sobre los demás levitas, pero sí, de alguna manera, los sacerdotes tenían una posición muy especial. Por ejemplo, existe entre los múltiples cantares escritos por Salomón, del cual se dice la Biblia que se escribió, este hombre escribió 3000 proverbios y también escribió 1005 cantares. Pero de entre 1005 cantares hay uno que se llama el Cantar de los Cantares. Otras forma de llamarlo es el excelso cantar o el cantar más excelso o el cantar más sublime. Un cantar entre los cantares. De la misma manera, de entre los sacerdotes o de entre los llamados a servir, la tribu llamada tribu levítica, que algunas veces le han llamado también la tribu sacerdotal, había de entre toda esa tribu de servidores levitas, había un grupo excelente, especial, llamados los sacerdotes del orden de Aarón, descendientes, como ya lo habíamos dicho, no solamente directamente de Leví, sino más específicamente a través de Coat, a través de Amram y a través de Aarón. Amram era a su vez el padre de Moisés y también de Aarón y de su hermano. Ahora, dicho también esto, hemos mencionado acerca de las diferencias entre lo que son los levitas y los sacerdotes, y también hicimos alguna aplicación espiritual en cuanto a esos aspectos basados en la cita que acabamos de leer de Números, capítulo 18, tomando algunos principios allí, pero también teniendo en cuenta algunos aspectos bien importantes que ya hemos mencionado, como el asunto de que para poder ser un sacerdote, ahora, aún dentro de los sacerdotes, había un sumo sacerdote, que era un padre de sacerdotes, pero a la vez era alguien que ejercía una labor todavía más magnánime y específica y especial. Por ejemplo, el sumo sacerdote, a diferencia incluso de los otros sacerdotes, era el único que podía hacer algo que ni los levitas ni el resto de los sacerdotes podía hacer, como era ingresar al lugar santísimo, no sin sangre, una vez al año. Y esto lo vemos claramente establecido en las Escrituras. Dijimos que habían algunas condiciones para poder llegar a ser un sacerdote, entre ellos tener una edad correcta, la edad del 30, y ahí hicimos unas aplicaciones prácticas. También dijimos que el hecho de que alguien pertenezca a la tribu sacerdotal no indicaba que ya inmediatamente podía ejercer un sacerdocio, tenía que cumplir también algunos parámetros importantes. Además de que aunque era sacerdote, él tampoco podía servir a menos que esté vestido de la manera adecuada. También hicimos algunas aplicaciones allí y también finalmente dirigimos nuestra mirada al hecho de que muchos servidores de la fecha o de la actualidad han dejado de lado la bendición y han menoscabado el privilegio de servir al punto de pensar que, claro, ya no como en el Antiguo Testamento, ya no hay una norma de pena capital como tal o de morir inmediatamente después de fallar. Mucha gente se sube a un altar, mucha gente sirve de cualquier manera al Señor en cualquiera de las funciones, como lo había mencionado nuestra hermana Minka,
No solamente estamos hablando de asuntos netamente de púlpito o de altar, sino también asuntos eclesiásticos, asuntos de labores en la iglesia local, incluidas asuntos que muchos ven como si fueran menos importantes, pero que son igualmente importantes, como el estar en una recepción o el estar colectando la ofrenda o asuntos que tienen que ver también directamente con el servicio, pero que muchos tratan de menospreciar. No obstante, habíamos dicho que lamentablemente la motivación de muchos para servir en algo público no es la mejor. La palabra sacerdote en la Biblia significa ministro o servidor, pero lamentablemente muchos hoy quieren ser vistos antes que servir. Y desde allí, a partir de este punto, hoy estaremos compartiendo otros aspectos más. Uno de ellos es las diferencias entre un sacerdote arónico y un sacerdote espiritual o del tiempo de la gracia. Vamos a enfocarnos unos minutitos en cuanto a esas diferencias entre lo que era un sacerdote arónico y un sacerdote espiritual o un sacerdote del tiempo de la gracia. Número uno, el sacerdote arónico pertenecía a un sacerdote santo de linaje físico y ritual. En otras palabras, un sacerdote arónico, a diferencia de un sacerdote del tiempo de la gracia, aunque pertenecía a un linaje santo, ese linaje, por supuesto, era un linaje sanguíneo, era un linaje físico. Para poder llegar a tener la prerrogativa, el privilegio, el honor, la dicha, la fortuna de ser un sacerdote, había que necesariamente ser descendiente directo de Coat, descendiente directo de Leví, descendiente directo de Amram, descendiente directo de Aarón, y así de manera sucesiva. Era menester, era necesario ser de linaje físico, y las funciones principales, aunque obviamente eran espirituales también, claro que sí, pero principal y primordialmente las funciones del sacerdote arónico eran de tipo cúltico, de tipo ritual. Allí se practicaban sacrificios de animales, desde pequeñas tórtolas hasta becerros, hasta animales específicos como el cordero, y absolutamente cada uno de esos elementos utilizados en el culto tenía una significación muy importante, tenía significados diferentes, significados distintos, eran sombras, eran figuras, eran formas de poder mostrar lo que vendría a cumplir únicamente y exclusivamente un sacerdocio superior, inclusive al del sacerdocio aarónico. Todos estos sacrificios, todos estos rituales, todas estas celebraciones, todo lo que ellos de alguna manera celebraban y a la vez promovían, como lo que tenía que ver con algunos feriados, con algunos días especiales, con algunas fechas especiales, con algunas celebraciones o moed, fiestas del Señor especiales, que celebraban de manera anual, de manera consecutiva, incluso año tras año, siempre se estaba celebrando ciertos cultos, ciertos rituales. De alguna manera, el sacerdocio arónico tenía unas grandes bendiciones, pero a la vez solamente fungía o servía desde el punto de vista bíblico como algo que se le podría llamar una sombra o algo que mostraba una realidad futura que había de venir y que se iba a cumplir directamente en un sacerdocio de tipo superior, de tipo espiritual. Ahora, el sacerdote del tiempo de la gracia, por su parte, pertenece a un sacerdocio santo de linaje ya no físico, sino espiritual, y a la vez le he llamado real. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice claramente que nosotros ahora somos llamados a ser partícipes a través del apóstol Pedro. En primera de Pedro dice la palabra del Señor claramente, se nos incita a usar ese ministerio que Dios nos ha dado, a administrarlo a otros conforme a la multiforme gracia de Dios. Y dentro de esa multiforme gracia de Dios se nos dice que estos nuevos sacerdotes serían no solamente sacerdotes de tipo meramente ritual o cúltico o de fechas o de temporadas o de ciertas celebraciones, sino que era directamente un sacerdocio que además
se le agregaba un factor importante y era que iba a ser real, es decir, un linaje de reyes. Espiritualmente hablando, ya no solamente el sacerdocio del tiempo de la gracia está ligado a lo que sucedía con el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, todo lo que tenía que ver con asuntos sacerdotales procedía directamente de los levitas o de la tribu levítica, pero todo aquello que tenía que ver con asuntos de autoridad, de gobierno, de reino, de reinado, procedía de la tribu de Judá. Es decir, eran tribus distintas que representaban aspectos distintos. Pero en el sacerdocio del tiempo de la gracia, las cosas vinieron a fusionarse de una manera extraordinaria, porque en alguien, en Cristo el Señor, se cumplían todos los aspectos que hablaban tanto los asuntos levíticos y sacerdotales como los asuntos de gobierno y autoridad. Ahora, todos los que procedamos del sacerdocio representado por ese linaje espiritual y real de Cristo, por eso bien lo conocemos a él como el Cordero de Dios, que era parte de asuntos de los holocaustos y sacrificios del sacerdocio del Antiguo Testamento, pero también se lo conoce como el sumo sacerdote, que era el padre de los sacerdotes, diciendo que Cristo es nuestro padre de una manera muy explícita y de una manera muy directa. Y a la vez está diciendo que él funciona o funge como el rey de reyes y señor de señores. En otras palabras, dentro del sacerdocio del tiempo de la gracia, no solamente estamos observando un grupo de sacerdotes, sino de reyes y sacerdotes. Mientras que en el Antiguo Testamento eran o reyes o sacerdotes, pero no reyes y sacerdotes. Normalmente vemos a un gran hombre de Dios como lo fue David, solamente como un rey, que en algunos momentos específicos de gracia tuvo privilegios especiales de participar de ciertos panes, etcétera, algunos asuntos que conocemos en la historia de David, pero de alguna u otra manera jamás llegó a ser un sacerdote directamente hablando. ¿Por qué? Porque no pertenecía a la tribu levítica. No obstante, nosotros en el sacerdocio del tiempo de la gracia tenemos esta gran distinción, esta gran, a la vez, este gran distintivo, este gran privilegio, y es el hecho de que somos de un linaje espiritual como sacerdotes, pero real como reyes. Es decir, se da de una manera específica las características de su padre. Es decir, así como los sacerdotes podían tener características que le habían sido otorgadas a su padre Aarón, y de allí venían todas las bendiciones, todos los privilegios de la unción, con ese olor grato, como lo describe el Salmo, que dice que va desde la cabeza y desciende sobre la barba de Aarón, aquel Salmo 133, y desciende hasta el borde de su vestidura. Ellos, los sacerdotes del tiempo levítico, disfrutaban de esos privilegios, pero en el tiempo de la gracia, los sacerdotes de la gracia, tenemos una multiplicidad incomparable de privilegios realmente, por el hecho de que hoy no solamente nosotros gozamos del privilegio de decir tenemos un linaje físico y ritual, como lo decían ellos, sino que hoy tenemos un linaje espiritual y a la vez real, porque nuestro Padre, que es Cristo el Señor, no solamente opera como la ofrenda, sino como el ofrendante, no opera solamente como un sacerdote, sino primordialmente como un sumo sacerdote, y a la vez funciona como el rey, opera como lo que él es, el rey de reyes y señor de señores. Y desde esa perspectiva es que las diferencias entre el sacerdocio arónico y el sacerdocio del tiempo de la gracia son bastante notables. Por ejemplo, el sacerdocio arónico era mortal porque descendía de Aarón, el sumo sacerdote. En otras palabras, según Hebreos capítulo 7, versículo 23, la Biblia declara, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos. Dice, debido a que por la muerte no podían continuar. En otras palabras, cuando un sacerdote, por ungido que era, por consagrado que era, operaba bajo ese sacerdocio arónico, de alguna manera se requería estar renovando ese sumo sacerdocio porque el padre moría y se requería un nuevo sumo sacerdote y moría ese nuevo sumo sacerdote y se requería otro nuevo sumo sacerdote, y de esa manera
dice el texto, los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, porque como lo dijimos hace un momento, hasta los sacerdotes estaban bajo la influencia misma del pecado, y aunque ellos iban a presentar ofrendas por el pecado del pueblo, también tenían que llevar primordialmente ofrendas por su propio pecado. Ahora, por su parte, el sacerdocio del tiempo de la gracia es eterno, ya no es algo que tiene cierto uso en cierta temporada, bajo ciertas circunstancias y bajo ciertos criterios, sino que es eterno, porque desciende de Melquisedec, que es tipo de Cristo, aquel gran sumo sacerdote. En Hebreos capítulo 7, versículo 21, la Biblia dice, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Melquisedec. Algo interesante aquí es que la Biblia utiliza una figura del Antiguo Testamento, un personaje que se le presentó de manera física a este hombre de Dios antiguo testamentario llamado Abraham, a quien la Biblia misma declara que se le presenta a alguien que tenía unas particularidades muy interesantes. Obviamente ese alguien era un rey de carne y hueso, un ser humano consagrado, porque dice la Biblia que era rey de Salem, un rey de la ciudad de Salem, que posteriormente se conoce como la ciudad de Jerusalén, es la ciudad de paz realmente, y ese rey dice que también funcionaba como sacerdote del Dios Altísimo. En otras palabras, vemos en Génesis, antes de que aparecieran los levitas, mucho antes de que aparecieran estos personajes llamados los sacerdotes tipo Aarón como tal, aparece un individuo interesante en las páginas de las Escrituras que vendría a ser un tipo de Cristo o un tipo de un sacerdocio superior. ¿Quién es un tipo? Un tipo en la Biblia es alguien que representa algo hacia el futuro y que de alguna manera en alguna área en particular lo identifica. Por ejemplo, David es tipo de Cristo, pero no significa que David sea Cristo. David fue un hombre común y corriente que también pecó y falló y cometió muchos errores, pero en algunas áreas se lo conoce como tipo de Cristo. Moisés fue un tipo de Cristo, pero tampoco significa que Moisés sea un Cristo realmente o una encarnación de Cristo en el Antiguo Testamento, sino que en algunas áreas él representaba a Cristo. Josué también fue un tipo de Cristo. Y así podríamos enumerar algunos personajes del Antiguo Testamento, como el mismísimo José, aquel joven soñador, que también se lo conoce como un tipo de Cristo. Pero de la misma manera, Melquisedec aparece como un tipo de Cristo. Y repito, no porque sea una encarnación de Cristo, no porque sea como algunos creen que es Cristo encarnado o una teofanía, sino sencillamente un hombre de Dios que aparece en las páginas de las Escrituras de una manera extraordinaria y que se le presenta a este varón de Dios llamado Abraham. Y me llama a mí la atención que de este personaje, de quien la Biblia, y digamos de esta manera, Dios mismo, declara específicamente algunas características, como por ejemplo que era sacerdote, pero que a la vez era rey. No así con el sacerdocio levítico. El sacerdocio levítico era ser sacerdote y solamente fungir en esa área. O desde la tribu de Judá era ser gobernante y fungir en esa área. Pero nosotros hoy vemos que en la escritura se nos habla de que los sacerdocios, los sacerdotes del tiempo de la gracia, tienen el privilegio de ser llamados así, ya no bajo el modelo arónico, ya no bajo el modelo levítico, sino bajo el modelo de Melquisedec, aquel personaje tipo de Cristo que apareció y que se presenta en las Escrituras como un sacerdocio especial que tenga esas dos características de manera simultánea, ser rey y a la vez ser sacerdote. Ahora, dicho esto, voy a mencionar, con la ayuda del Señor, algunos paralelos entre un sacerdote arónico y un sacerdote espiritual. Voy a reiterar, un sacerdote arónico y un sacerdote del tiempo de la gracia. ¿Cuáles son los paralelos? Vamos a analizar algunos. En Números capítulo 18, versículo 1, que
fue donde leímos, vemos que la Biblia dice, Jehová dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo, es decir, todos ustedes deben tener en cuenta esto, llevaréis el pecado del santuario, tú y tus hijos contigo, llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. En otras palabras, como lo dice bien esta versión que leía al comienzo, todos los sacerdotes eran plenamente responsables de velar porque no haya profanación en el santuario y en los asuntos sagrados. Ahora, las consecuencias de tolerar la profanación de lo que era santo o de no llevar con seriedad, con cuidado, con minuciosidad, con santidad los requerimientos del santuario y del sacerdocio, para los sacerdotes como tal, eran no solamente consecuencias físicas, sino, y esto es bien delicado, consecuencias generacionales. Usted lo acaba de leer conmigo, tú y tus generaciones, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo, llevaréis el pecado. Eran consecuencias o maldiciones de tipo generacional para los sacerdotes que no toleraban lo que era impuro, lo que era impropio. Y un ejemplo excelente en la Biblia para poder demostrarlo es lo que le pasó a Elí y a sus hijos. Elí era un sacerdote en un tiempo específico. Él toleraba el pecado de sus hijos llamados Ofni y Finés. Se le avisaba, él sabía de la profanación, de la inmoralidad, de la maldad, de la burla que estos hacían de los asuntos sagrados. Y con todo y eso, no era más que un sacerdote sumo, pero flojo. Era un sumo sacerdote bastante endeble, bastante timorato para corregir el pecado. Lo máximo que hacía era única y exclusivamente decir, hijitos, no está bien lo que están haciendo ustedes. Así en un tono bien amoroso, estaba llamando la atención, pero hijitos, no está bien. Era muy débil en lo que tenía que hacer. Él era llamado a corregir, a cortar de raíz lo que estaba haciendo, pero a causa del nepotismo, por favorecer a sus propios hijos, finalmente, lo único que logró fue que la justicia divina viniera sobre ellos y aún sobre su propia vida. Y la Biblia declara una maldición generacional, de manera que dice que de entre todos los descendientes de Elí, ninguno llegaría a tener el privilegio y la prerrogativa de servir en el santuario, en las cosas sagradas. Si usted lee detenidamente aquella trágica, nefasta, devastadora historia, usted se va a dar cuenta cómo esa maldición, lo que aquí en número 18 se declara, se cumplió al pie de la letra. Ahora, las consecuencias no solamente eran personales, es decir, sobre el pecador personaje que toleraba el pecado, sino que a causa de un pecado tolerado se va volviendo a algo que se llama iniquidad, porque es sumar pecado a pecado. Ya no solo era el pecado de los hijos de Elí, por ejemplo, sino el pecado de omisión, el pecado de tolerar todo lo que sus hijos estaban haciendo, y eso se convierte en una amalgama de pecado que se llama iniquidad. Y la iniquidad provoca maldiciones generacionales. En otras palabras, no era solo el hecho de que el pastor, digámoslo así, o el sacerdote toleraba el pecado de otros, sino que a él se le adjudicaba ese pecado y a la vez él era responsable y sus generaciones por una maldición de ese tipo. Hoy en día, hablando de los del sacerdocio del tiempo de la gracia, hoy en día nosotros, los sacerdotes del tiempo de la gracia, tenemos mayores privilegios, pues ya no estamos limitados a algunos lugares del tabernáculo o del templo, como lo eran en el Antiguo Testamento. Los sacerdotes mismos, aunque eran sacerdotes, no podían entrar al lugar santísimo, mucho menos los levitas. De la misma manera, solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar al lugar santísimo, no sin sangre, y además de eso iba bajo el riesgo de que Dios no aceptase, porque él conocía el corazón del sumo sacerdote, su arrepentimiento, y se establecen en la Biblia claras determinaciones de cómo el sumo sacerdote debía ir con unas campanillas especiales para meterse a ese lugar santísimo, y debía sonar todo el tiempo, y cuando dejaba de sonar era porque muchas veces aún el mismo sumo sacerdote había muerto a causa de su propio pecado,
estando frente a la misma presencia de Dios, tipificada por el arca de la alianza, del pacto o del testimonio, o también llamada el arca de Jehová. En otras palabras, aún el sumo sacerdote, a causa de sus propias tendencias pecaminosas, podía llevar las consecuencias del pecado sobre su propia vida. Ahora, nosotros hoy en el tiempo de la gracia, por causa de nuestro sumo sacerdote que es Cristo, en cuyo momento cumbre en la cruz del Calvario declara palabras portentosas y hace hechos extraordinarios, y uno de ellos fue que se rompe el velo, dice la Biblia, de arriba a abajo, y en el momento que ese velo grueso y de una manera impresionante que separaba el lugar santo de un lugar santísimo es roto, ese momento de alguna manera tipifica el hecho de que hoy nosotros, bajo el sacerdocio del tiempo de la gracia, ya no estamos limitados. Incluso Hebreo dice: entren confiadamente ante el trono de la gracia, hablando de que hoy tenemos privilegios extraordinarios. Ya no estamos limitados solamente algunos solo a ser porteros y cantores por allá, otros solamente limitados a ser los ayudantes de los que estaban en el altar del holocausto, ayudantes de asuntos de atrio exterior, los sacerdotes únicamente en algunos aspectos del lugar santo, únicamente para utilizar y cambiar los aspectos de aquel llamado, ese lugar de esa antorcha especial, para quitar las despabiladeras, para encender, para hacer ciertos cambios, para cambiar y hacer arreglos en la mesa de los panes de la proposición, o para hacer ciertos actos especiales y sagrados. Pero hoy en día nosotros, los sacerdotes del tiempo de la gracia, ya ni siquiera estamos limitados a ser los que asisten a un tabernáculo o asisten a un templo, como lo era el templo suntuoso de Salomón, o el templo extraordinario también que fue reconstruido, fue levantado por segunda vez a través de Zorobabel, ni siquiera aquel templo extraordinario que fue remodelado por el rey Herodes, sino que ahora nosotros, además de no estar limitados a algunos lugares del tabernáculo del templo, sacerdotes del tiempo de la gracia, nosotros mismos somos el templo, y el velo hacia la presencia de Dios ha sido quitado. Sin embargo, y aquí viene lo delicado del asunto, muchos sacerdotes del tiempo de la gracia no están tomando con seriedad el servicio en el santuario y las responsabilidades como sacerdotes espirituales. Por eso no están disfrutando de ese alto nivel sacerdotal y aún generacional que Dios nos ha concedido en este tiempo de gracia. En otras palabras, así como en el Antiguo Testamento, en ese modelo, en ese tipo de sacerdocio sacerdotal, había consecuencias muy serias para los sacerdotes que no valoraban ni cuidaban y además profanaban lo que era santo, lo que era sagrado, lo que era el servicio a Dios. Asimismo, ya en el Nuevo Testamento, nosotros, por ser llamados sacerdotes del tiempo de la gracia, no significa que cuando hay gracia, significa que Dios es menos justo que en el Antiguo Testamento, que Dios es menos severo que en el Antiguo Testamento, o que Dios como que se las pasa por alto. No, no, no. Al contrario, así como ascendió el nivel sacerdotal de un asunto físico inmortal y ritual a un sacerdocio de tipo espiritual eterno, así mismo también suben los asuntos de estipular lo que tiene que ver con las normas sagradas. Vemos, por ejemplo, que los sacerdotes del tiempo de la gracia deben tener en cuenta que ya no necesariamente están limitados a ciertas áreas del templo o del tabernáculo, sino que ahora ellos mismos son el templo, y ahora nuestra responsabilidad principal, más que administrar un lugar específico como tal, es administrar nuestra propia vida, nuestro propio templo. Somos responsables, amados sacerdotes del tiempo de la gracia, responsables delante de Dios de velar primera y primordialmente por nuestro propio templo. Y ese templo, como dice el apóstol Pablo, o no sabéis que sois el templo, somos nosotros, el templo del Espíritu Santo de Dios. Y de la misma manera vamos a recibir consecuencias, no solamente personales, sino que muchas veces a causa de las iniquidades de los sacerdotes actuales,
cuyos hijos observan, visualizan muchas veces la negligencia de sus padres servidores, la negligencia de sus madres servidoras. Ven como aún los mismos llamados servidores pisotean la gracia, pisotean la sangre en el servicio que les ha sido asignado. Y esto se va acumulando muchas veces generacionalmente, al punto de que algunos ni siquiera anhelan servir a Dios y otros pretenden servir a Dios de una manera mediocre, como si Dios fuese un Dios mediocre. Sabemos que tenemos un Dios excelente y pues Él es excelente y como Él es excelente, nosotros debemos servirle con excelencia. Otro aspecto interesante que quiero destacar rápidamente es que en Números capítulo 18, en el segundo versículo, versículo 2, dice, y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti. Y escuche bien esa expresión, se acerquen a ti. ¿A quién le está diciendo eso? Le está diciendo a Aarón, querido Aarón, tú vas a ser un grupo selecto, llamados sacerdotes del tiempo de la ley, en ese caso, sacerdotes exclusivos, gente especial. Pero le dice, ustedes van a tener en cuenta que tienen unos hermanos de su tribu, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, y le dice, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te sirvan, y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el propósito de Dios no era que los levitas quedaran rezagados a un segundo plano, simplemente era que las cosas en el servicio se hagan primero, como lo reitera, se acerquen, se junten contigo, se acerquen a ti. Primero, que se hagan con unanimidad, con un espíritu de unidad. Y segundo, con un espíritu de humildad y respeto. Esas son las mismas condiciones espirituales y físicas que se aplican para los sacerdotes del tiempo de la gracia. Amados, les mencionaba lo que Efesios capítulo 4, versículo 11 dice, donde vemos algunas categorías específicas, apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros. A nivel del tiempo de la gracia se han desarrollado ministerios extraordinarios y vemos cómo los cantores, vemos cómo los predicadores se han levantado, misioneros, gente de Dios de toda estirpe, gente que funge o que sirve en una u otra área. Pero cuando en una iglesia local o cuando en un liderazgo en particular se pierden estos conceptos básicos tomados de el ejemplo de Números 18:2, fácilmente van a entrar también en una ruina moral y espiritual en cuanto a servicio. Porque no solamente es que deben cuidarse de no profanar lo santo y también hacer y de alguna manera impedir que se profane lo que es santo. Lo segundo era que debían velar por mantener un espíritu de unidad, un espíritu de humildad y un espíritu de respeto entre los servidores. Es decir, no era que los sacerdotes iban a tomar a los levitas como los esclavos de ellos. No era que los sacerdotes iban a tomar a los levitas y pensaban que podían soslayarlos o pisotearlos. No era que ellos podían decir, ahí están los levitas, que hagan ellos el trabajo y ya. No, era que debían trabajar en equipo. Dice, haz que se junten, haz que se acerquen a ti y que te sirvan, pero tú también sirve delante del tabernáculo del testimonio. Algo bien importante, amados servidores, los que aspiran a un pastorado, los que aspiran a un liderazgo en la iglesia local, un diaconado, un servicio, una posición especial. No está mal, dice la Biblia, que el que anhela o aspira a obispado, buena obra desea. Eso no está mal. Lo que está mal es cuando alguien piensa que tener un título, un cargo, una posición en la iglesia es para que usted se porte como el jefe de otros, como que si usted fuera el dueño. La Biblia advierte y dice a incluso los pastores, no como teniendo señorío, no como portándose como si fueran los señores, los dueños, sino que somos llamados a fomentar el espíritu de unidad y a la vez trabajar mancomunadamente en equipo con los demás. Es decir, el Señor realmente lo que está haciendo, sí, establecer normas, establecer algunos rangos específicos, establecer funciones y delegar funciones específicas.
Pero también lo que les está diciendo es, ustedes deben aprender a trabajar en unanimidad. Uno de los enemigos número uno del crecimiento de las iglesias es cuando los líderes no logran ponerse de acuerdo. Es cuando los líderes no logran poder trabajar unificados, no logran juntarse, no logran unirse. Cuando el uno dice una cosa y el otro lo contrarresta, cuando se está como compitiendo entre los líderes, cuando se quiere sobrepasar a los demás, cuando se quiere menospreciar. Estaba diciéndoles en el mensaje anterior cómo llega cierto líder a cierta congregación que sabe mucho, que lee mucho, que estudia mucho y está menospreciando a su pastor. Y el pastor me decía, pastor, ¿qué puedo hacer? Yo le decía, usted es el pastor. Sí, puede que él sepa más, puede que él conozca más, pero eso no le da derecho a menospreciar a su autoridad. Hay gente que quiere llegar a tener autoridad, pero a menos que aprenda a estar bajo autoridad, jamás va a tener autoridad. El que tiene autoridad es aquel que bajo este modelo Dios le está diciendo, ustedes deben aprender a trabajar juntos, a trabajar acercados los unos a los otros, a trabajar en equipo. Usted no puede pararse ahí como un sacerdote y decir, señores levitas, hagan lo que les toca hacer. Le dice, ellos sirvan, pero usted también sirva. Ellos hacen, pero usted también haga. En otras palabras, está diciendo, hagan un equipo de gente santa, de gente consagrada. Estoy enseñando algunos principios basados, están ahí en la escritura, que son muy aplicables, muy aptos y muy útiles para nuestro tiempo, son aptos para nuestra temporada. Queridos servidores, queridos líderes, desde los diáconos, desde los líderes principales de equipo, desde los cantores, los adoradores, los músicos, la gente dedicada a los cuidados del santuario, del lugar de adoración, todo lo que tenga que ver con medios audiovisuales hoy en día, todo es importante para Dios y todo debe hacerse no solamente con gracia, con excelencia, sino con este espíritu. Número uno, unanimidad. Número dos, con humildad. Y número tres, con respeto. Si usted lee detenidamente entre líneas, números 18:2, ahí se leen estos conceptos. Sean humildes. No menoscaben, queridos sacerdotes, a los levitas. Y queridos levitas, aprendan a trabajar también junto con los sacerdotes. Aprendan a hacer un trabajo unánime, pero también con respeto de cada una de sus funciones. Ahora, no es lo mismo tener confianza que ser confianzudo, porque la confianza habla de respeto, pero ser confianzudo habla de irrespeto. Y cuando una persona está leyendo estos textos, debe entender que el Señor le dice, trabajen y tengan confianza, tengan respeto el uno al otro. Por eso usted veía que un verdadero levita que respetaba a Dios y también respetaba al sacerdote, no se iba a inmiscuir en trabajos que a él no le correspondía. Él se dedicaba a hacer lo que le correspondía a él, pero eso lo llevaba a cada uno de ellos a desarrollar su trabajo, no solo bien, sino también finalmente lo hacían de la manera que agrade a Dios y de la manera que en lugar de llevarse a alguien todos los créditos, como ha sucedido muchas veces, cuando una iglesia crece, realmente en la mayoría de los casos, prácticamente en todos los casos, no es solo porque uno hace el trabajo, no es solo porque el pastor es un buen pastor, sino porque todos han logrado unificarse, porque juntos la iglesia está haciendo un trabajo. Y finalmente es cierto, en algún momento, cuando se va a dar los créditos, el reconocimiento, alguien nombrará a X o Y pastor, pero cuando usted se acerca, realmente no es solo el pastor. En otras palabras, no es solo el sacerdote, también era el trabajo de los levitas. Todos hacían el trabajo. Cuando usted visualiza una imagen figurativa de lo que era el tabernáculo o de lo que era el templo, toda esa hermosura, toda esa belleza, todo eso, ese lugar tan precioso, tan organizado, tan lindo, no era trabajo solo del sumo sacerdote ni del sacerdote, era trabajo de todos. Y queridos hermanos, queridos líderes, qué importante que entendamos eso. Este proyecto, esta visión, como lo decía mi hermana Minka, no es solamente el trabajo de uno, en realidad es el trabajo de todos. Muchas veces yo les digo gracias por darme la oportunidad de trabajar con ustedes, aunque por la gracia de Dios me hayan dado un privilegio de ser parte de este equipo, pero en realidad el trabajo para que funcione y se haga bien
debe hacerse mancomunada. Ahora, otro principio importante, estoy leyendo y estoy sacando algunos principios del texto que leíamos al principio. Números 18, 3 al 5, dice, y guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. Se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño se ha de acercar a vosotros, y tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar, para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Note usted, las siguientes condiciones o requisitos para servir a Dios, y en este caso para los sacerdotes y levitas, están relacionadas con la sujeción a las autoridades, el temor a Dios, el respeto a las cosas sagradas y el cuidado que se debe tener con las mismas. En otras palabras, ya habíamos mencionado que los sacerdotes no solamente eran responsables de asumir consecuencias y que hoy en día nosotros somos responsables de cuidar este templo, además del lugar de adoración, claro está, el templo, el púlpito, la silla, todo lo que converge a el asunto o tiene que ver con el asunto de un lugar de adoración. Más que eso, estamos cuidando nuestro propio templo. Además de eso, fomentar unanimidad, humildad y respeto. También los sacerdotes del tiempo levítico debían velar por el respeto y por la sujeción. Si usted leyó bien, Números 18:3 dice, y guardarán lo que tú ordenes. En otras palabras, habla de una sujeción a la autoridad divina principalmente, pero hay gente que dice, no, yo solamente obedezco a Dios. Pero cuando alguien dice que no, yo solo obedezco a Dios, pero quiere ir respetar a sus autoridades civiles, terrenales y en este caso eclesiásticas, es porque realmente no está obedeciendo a Dios, porque Dios también está llamándonos a sujetarnos en lo que a asuntos morales se refiere. Por ejemplo, vemos que el punto fundamental que se destaca aquí es, número uno, que haya sujeción a las autoridades. ¿Sabe qué es lo que descalifica a muchos servidores hoy? El hecho de que aunque tienen linaje, que aunque tienen llamado, que aunque tienen talentos, que aunque tienen dones, tienen cualidades, tienen capacidades, tienen conocimiento, pero no tienen respeto ni siquiera a sus autoridades. Y una persona puede brillar como predicador, puede cantar extraordinariamente, puede tener todos los talentos que quiera, pero si no aprende a tener sujeción, si no aprende a tener respeto a sus autoridades, jamás va a lograr llegar alto. Y aun cuando llegue, fácilmente va a caer, porque es una persona que no se va a mantener en alto. El secreto no es llegar alto, el secreto es mantenerse en alto. Y una de las cosas que lo mantiene más alto es cuanto más humilde y respetuoso soy a mis autoridades. La sujeción, queridos servidores, es fundamental. Hay gente que ni siquiera, hay gente que dice, no, es que yo aquí en la iglesia respeto a Dios y bueno, también al pastor, pero y respetan a sus otros hermanos. Hay gente que muchas veces en las iglesias locales el pastor delega ciertas funciones, ciertos liderazgos y dicen, yo respeto la autoridad del pastor, pero a fulana, a fulano no, nada que ver. En otras palabras, algunos no respetan a los diáconos, no respetan a los líderes de ciertos de proyectos o cargos dentro de la iglesia local, bajo la supuesta excusa de que sí, que respetan solo a Dios, pero en realidad cuando alguien aprende a tener sujeción, también aprende a respetar a aquellos a quienes se les ha delegado una función o una autoridad. Y eso tiene que ver con asuntos sumamente sencillos. Por ejemplo, cuando uno va a una iglesia local o a un evento magnánimo como una convención, una confraternidad, un evento donde se reúnen muchos hermanos, en cada evento usted va a encontrar que hay hermanos encargados de seguridad, hermanos encargados de recepción, hermanos encargados de ujier, de lo que es porterías, todo el asunto de cuidados como tal. Y hay muchos que actúan de esa manera e irrespetan a aquel humilde hermano y aquella humilde hermana que está cuidando una portería o está encargado en un lugar de recepción, porque no han aprendido a tener en cuenta que el trabajo sacerdotal, espiritualmente hablando, de los del tiempo de la gracia, también está regido bajo esos mismos criterios
De igual manera, estas son las condiciones que debemos cumplir los que hoy en el tiempo de la gracia tenemos el privilegio de servir a Dios y a su iglesia. No olvide eso. Usted y yo le servimos a Dios, pero le estamos sirviendo también a la iglesia de Dios, a la amada de Dios, al tesoro más hermoso que Dios tiene aquí en la tierra. Y como tal, lo mínimo que se respeta, se debe dar en este caso es el mínimo respeto y la sujeción, en primer lugar, a quienes han sido puestos como autoridades. Y cuando hablo de autoridades, no solo me refiero a pastores, a líderes principales, a gente de juntas nacionales e internacionales, sino que me refiero a gente que en su iglesia local ha sido puesta a cumplir una función. Ahora, quien aprende a tener sujeción a la autoridad, cuando está en autoridad, tampoco se va a volver un autoritario, porque no podemos confundir esas dos cosas. No es lo mismo tener autoridad que ser autoritario. El que es autoritario también es grosero, es patán, es una persona que quiere sobrepasar por encima de los demás. Le dan un carguito y ya se cree la última Coca-Cola del desierto, lo ponen de portero y piensa que ya puede gritar y maltratar a todo el mundo. No, es una persona que aprende a respetar la autoridad y por ende también es respetado como autoridad. Pero ese es un trabajo que debe hacerse como iglesia. Lo segundo, obviamente, que nos conlleva es el temor a Dios. El texto dice claramente que no, que haya un temor para las cosas sagradas, y mucha gente ha perdido el temor a Dios. En el asunto del servicio a Dios ha perdido el temor. Y voy a poner este ejemplo muy sencillo. Mucha gente piensa que es mucho más importante predicar en un altar que estar en una portería de una iglesia local. Pero voy a ponerlo en perspectiva. Resulta que alguien está en la portería de un lugar de adoración y alguien está predicando. Pero resulta que el que está en la portería o el que está de guardián de la puerta o el que está de recepcionista es un hermano que piensa bajo esa filosofía retorcida de que obviamente yo desde que no toque cosas de altar, yo no creo que esté ofendiendo a Dios. Y dicen, yo quiero servir, pero quieren servir de cualquier manera. Se paran en la puerta y resulta que los vecinos de la casa, del barrio donde él vive, saben que él es el vecino que trata mal a los hijos, que grita a todo el mundo, que debe por todos lados, que es grosero, que no saluda a nadie, que pelea con todo el mundo, que hasta lo ven por ahí cometiendo alguno que otro vicio, fumando un cigarrillo, haciendo cosas raras por allí, y llega a la iglesia y aparenta estar bien y se pone todo muy organizadito y se para en la puerta. Y muchos utilizan el texto, no, es que es mejor estar un día a la puerta de la casa de Dios, pero no se dan cuenta que estos hijos de Coré era gente que se había consagrado para ser sacerdote, es decir, no podía ser portero si no era también un sacerdote. Recuerde eso, ser portero era parte de un servicio santo, aún en el Antiguo Testamento. Y mucha gente piensa que el estar en la puerta es menos significativo. La pregunta es, ¿qué pasaría si el momento que le toca hacer portería a un personaje de estos con ese terrible testimonio, pasan sus vecinos por la iglesia local donde el hermano o la hermana están de porteros? Obviamente es una forma terrible de dar mal testimonio también y a la vez de dañar la imagen de toda la congregación, porque no olvide que el vigilante, el portero, el atalaya, el que está al frente, es realmente la primera persona que se mira. A veces ni siquiera se mira al predicador que está allá dentro en el púlpito, todo el mundo mira primordialmente al que está en la entrada. Es decir, desde el que está desde la puerta hasta el altar, todos, como es el llamado en santidad, dice, desde la puerta hasta el altar lloren los sacerdotes, es decir, debe haber consagración en todos los aspectos del servicio a Dios. No solamente eso, sino que también debe haber respeto a las cosas sagradas. Y si se ha perdido el temor a Dios, también se pierde el respeto a las cosas sagradas y el cuidado que se debe tener con las mismas. Avanzando un poco, vemos en Números, volvemos al texto que habíamos leído, Números 18, 6 al 7, dice, porque he aquí, yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro, y ministraréis
yo os he dado en todo el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. En estas condiciones para el servicio, que acabamos de mirar aquí, lo que están denotando son dos aspectos importantes. El primero es que el servicio es para Dios. En ese sentido, se hace para agradar a Dios antes que a los hombres. En Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Pero también, escuche bien, si usted nota bien, si usted lee bien, dice, se les dio a ustedes, es decir, a los sacerdotes les dice, yo les he dado a ustedes, a los levitas, para que ellos los sirvan a ustedes. Pero también dice, ustedes todos también me sirven a mí. Es decir, van a ministrar delante de mí. Y hay mucha gente que dice, no, es que yo al fin y al cabo el servicio lo hago es para Dios. Pero en realidad, no olvide, usted y yo servimos a Dios, pero también servimos a la iglesia. Y por supuesto que el servicio debe hacerse primero para Dios. En ese sentido, reitero, se hace para agradar a Dios antes que a los hombres, según Colosenses 3, versículo 23. Pero en segundo lugar, también se hace hacia el pueblo. Es decir, todo servicio a Dios debe hacerse con gracia ante Dios y ante los hombres. Repito eso. Cuando usted predica, realmente usted no le está predicando a Dios, usted le está predicando para el beneficio de un pueblo, de un grupo de personas, desde los niños hasta los ancianos, desde los antiguos convertidos hasta los nuevos y hasta los amigos de una iglesia. Es decir, lo que usted está entregando es un servicio también para el pueblo. En ese sentido, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 26, vemos el ejemplo de un jovencito que era un tremendo servidor. Dice, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y de los hombres. En Proverbios capítulo 3, versículo 4, dice, y hallaréis gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. En Lucas capítulo 2, versículo 52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. En Romanos capítulo 14, versículo 18, la Biblia dice, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Y en 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. En 2 Corintios capítulo 8, versículo 21, por agregar un versículo más, dice, procurando hacer las cosas honradamente, no solamente delante del Señor, sino también delante de los hombres. Creo que es demasiadamente claro el asunto de que cuando los sacerdotes del tiempo de la gracia, somos nosotros, sirvamos a Dios de esta manera. Es decir, no solamente diciendo es que yo lo hago solo para Él y por Él, no, es porque lo hacemos para honrarlo y alabarlo a Él, pero también para hacerle de bendición al pueblo. Y cuando usted quiere hacerle de bendición al pueblo, usted va a cuidar su testimonio. Cuando usted quiere ser de bendición al pueblo, usted va a cuidar su reputación, pero también va a cuidar su carácter. Porque reputación es lo que todos saben de usted, pero carácter es lo que usted es delante de Dios. Cuando usted quiere ser de bendición para otros, usted no puede decir, es que yo al fin y al cabo canto solo para Dios y hago para Dios. Usted también lo hace para el beneficio de una iglesia y sobre todo de mucha gente que necesita ver a Cristo en su propia vida. Es decir, cuando uno va a un lugar de adoración, uno no ve allí imágenes precisamente porque uno sabe que Cristo está allí, pero realmente muchos logran ver a Cristo a través de nuestro propio testimonio. Somos cartas leídas. Así que nosotros cuando entendemos ese concepto, serviremos con tal celo de Dios, pero también con tal reverencia que no estaremos dispuestos a tolerar cuando un extraño, porque ahí vemos el otro concepto que aparece allí, dice, ningún extraño vendrá a servir. La otra versión dice, ninguno que sea de la tribu, que no sea de la tribu de Leví, servirá. Es decir, usted sirve para agradar a Dios, pero para bendecir y ser de beneficio a los hombres. Pero también usted, cuando conoce esos conceptos, no tolerará que algún extraño, es decir, cuando alguien que no cumpla con todas las condiciones para servir a Dios lo haga,
pero seremos nosotros un ejemplo vivo de cómo servir a Dios. Es decir, hay gente que va a las iglesias solo a criticar cómo sirven otros y ellos mismos no tienen una vida moral para poder decir, entonces yo quiero servir. Es decir, solo critican, pero no hacen. Hay otros que no toleran que alguien que no califica sirva al Señor, pero al mismo tiempo ellos mismos son un ejemplo de cómo se debe servir al Señor. Me contaba algunos hermanos de algún lugar del mundo, hace unos días me escribí y me decía, pastor, hemos notado que cierto baterista de nuestra iglesia que llegó de otro país es alguien que en ese lugar era un famoso músico y tocaba en bares y en discotecas y acá lo dejan servir solo porque es un buen baterista. Hermano, eso es porque no hay celo de Dios en muchas congregaciones. Hay gente que está utilizando a gente que ni califica para el servicio a Dios porque no ha tenido un cambio, no ha tenido un arrepentimiento, solo por sus talentos, solo porque se expresa bien lo ponen a predicar, solo porque toca instrumentos y sabe interpretarlos, lo ponen a hacer esa labor. Solo porque tiene una buena voz para cantar, lo ponen a cantar, pero no califican espiritualmente. Y siempre habrá dentro de las congregaciones sacerdotes del tiempo de la gracia que no estarán dispuestos a tolerar que se profanen las cosas de Dios en la iglesia. Y dirán, yo no quiero sonar como un crítico, dirán ellos, pero ellos dirán, yo quiero denunciar cuando algo está mal. ¿Qué quiero decirle con esto? No quiero decirle que usted tolere, que no, lo que quiero decirle es precisamente que cuando algo está mal y usted, no fruto de un chisme, no fruto de una murmuración, no fruto de que me imagino, supongo, creo, sino que usted esté seguro de algo, cuando algo está mal, hay que denunciarlo, hay que sacarlo a la luz. La Biblia dice que cuando alguien es llamado a ser testigo y supo, vio, se dio cuenta, es decir, tuvo la firmeza de que eso es así y se calla y no lo denuncia, él también se hace responsable de eso. Para orar, quiero concluir con esto. Servir a Dios es un privilegio, dignidad y acto sagrado, pero lamentablemente profanado por muchos. Y tal profanación tolerada también por muchos. Todo depende de nosotros como sacerdotes del tiempo de la gracia, quienes amamos y valoramos esa gracia, mas no abusamos de ella. Amados hermanos, vivimos en el tiempo de la gracia. Ser sacerdotes de la gracia no nos acredita para abusar de ella. Al contrario, nos acredita para decirle al Señor, gracias por tu gracia y poderte servir. Quiero que terminemos orando por aquellos servidores que quieren servir con excelencia a Dios. Señor, te doy gracias una vez más por darme este honor y este privilegio de poder estar compartiendo estos minutos, Señor, y esta segunda parte y esta última parte de esta lección tan importante, sacerdotes del tiempo de la gracia. Estamos viviendo en una temporada donde se ha levantado un comezón por oír la palabra, un comezón por escuchar, pero mucha gente bajo ese comezón también se ha despertado un comezón por el altar, por servir, por los títulos, por los cargos, por las posiciones, pero no quieren asumir las responsabilidades ni tampoco seguir las normativas, los requisitos claramente estipulados por ti, que eres a quien realmente servimos. Señor Jesús, te pedimos que nos des temor y que nos des temblor, y que como hemos aprendido hoy, podamos entender esas diferencias, pero al mismo tiempo podamos velar, Jesús, no solamente por lo que se haga a nivel de iglesia local, sino principalmente por nuestro propio templo, por nuestra propia vida, trabajar con una unanimidad, con humildad, con respeto hacia los demás servidores, por tratar, Señor Jesucristo, de trabajar en equipo, de entender, Señor Jesús, que fuimos llamados a ser parte de un equipo y a ser parte de los privilegiados, Dios mío, que te sirven con excelencia, Señor, con temor, que no pueden, que no sirven y no se atreven no solamente a mirar a otros e impedir que otros sirvan cuando no califican, sino que ellos mismos se cuidan, no solamente en su reputación, sino también en su carácter, en lo que ellos son delante de ti. Señor, te pedimos que nos ayudes, oh Dios, para estar vestidos de la manera correcta y entender el gran privilegio de que hoy en día, para ser sacerdotes, no solamente como en el Antiguo Testamento solo eran sacerdotes, sino que en el Nuevo Testamento somos reyes y sacerdotes. Para tener servicio, para tener unción, debemos buscarte en oración, pero para tener autoridad de reyes
debemos tener una vida de integridad delante de ti, una vida de santidad y obediencia. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús y te damos gracias. Y decimos amén y amén. Que Dios me los bendiga, Amén. amados. Mi amada hermana Mica, Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias, Pastor Jairo. La palabra de Dios ha sido muy clara, amén, muy específica. Dios habló a nuestras vidas. He aprendido mucho, amén, estas dos clases, amén, de la palabra del Señor, lo que es los sacerdotes en este tiempo. Amén, gracias al Señor, hermano. Me gustó los tres aspectos que habló sobre la unidad, amén, la humildad y el respeto. Y al Gloria al respeto. Señor. Creo Así que es es. fundamental, hermano, y el enemigo siempre busca desunirnos, ¿verdad? Siempre va a buscar la desunión en cualquier espacio, en cualquier, si es en los coristas, en los músicos, la congregación, en cualquiera de los matrimonios, hermanos, cualquier circunstancia. El enemigo quiere desunir siempre, pero el Señor dice su palabra, dice que solícito en guardar la unidad en el vínculo de la paz, dice el Señor Jesucristo en Amén. su palabra. Entonces, hermano, una bendición, hermano Jairo, un placer haberlo tenido aquí. Yo sé que usted es un hermano que está muy ocupadito con su tiempo, pero el Señor le permitió tener un espacio aquí para bendecirnos con la palabra del Señor. Quiero saludar a todos los hermanos que nos están viendo, hermano Jaxer, a mi hermano querido, Dios le bendiga desde Italia, dice gloria a Dios, al Señor Jesucristo, amén. Nuestra hermana, aquí tengo nuestra hermana Janet, Dios te bendiga. La hermana Cristina Meneses, gloria a Dios, desde Colombia, gran esposa de pastor que predica poderoso también. Nuestro hermano Jair Paredes, de acá de Chile, Dios te bendiga. Hermana Antonia, amén. Dios te bendiga, hermana Antonia de Italia. Saluda al pastor Jairo y también me saluda a mi hermana y Antonia. Un abrazo para usted también, Dios me la bendiga. Hermana Mariana Duque, hermana Miriam Verano, muchas bendiciones, ese pastor, muy buena enseñanza. Mayerlin también saludamos, hermano Ángel, hermana Esneda, amén. Y bueno, desde Colombia, muchos hermanos, amén. Gloria al Señor, por eso disfrutamos este momento, amén, que el Señor nos regaló para entender su palabra, hermano, para guardarnos en el Señor, para cada día, amén, ser como nuestro Señor, porque Él nos dio ejemplo, hermano. Y el Señor dice que sea ejemplo de mí, que soy manso y humilde de corazón. Gracias a Dios por todo, gracias a nuestra hermana Irene, gracias Señor, ya hemos orado, ya hemos predicado, ya hemos hablado en confianza, pastor, y ahora sí nos vamos para el próximo lunes con otro nuevo tema. Lo invitamos a las 4 de la tarde, no se lo pierdan, compartan y también síganos, hermanos, a través de nuestra página en Facebook, Gloria al Señor, Ministerio Jesús Internacional Jesús Rey de Reyes. También, hermanos, estamos los sábados con la hermana, se me olvidó su nombre, la hermana Santo. Mi hermana Natalie, gloria a Dios, mi hermana Natalie desde España nos trae temas importantes para la juventud, entonces no se los pierda, hermanos, los días sábados. Bueno, feliz tarde para todos, Dios me les bendiga y nos vemos en otra oportunidad. Bendiciones, chao pastor, Dios me les guarde. Saludo a la iglesia Pasto Nariño, a su madre esposa y a todos los hermanos que nos puedan escuchar. Igualmente para todos. Dios los bendiga. Amén.